Mi pregunta está en Ezequiel capítulo 31, versículo 9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Hermana, en este versículo menciona que cuando el diablo aún era hermoso, es decir, cuando aparentemente todavía no se había manifestado maldad en él, los otros árboles del Edén, los otros ángeles, ya sentían envidia de él. Hermana, esto me lleva a la siguiente inquietud. El primer acto de rebelión fue realizado por el diablo. Si Dios hizo al diablo para el día malo, como lo menciona Proverbios capítulo 16, versículo 4, y el diablo es el generador de la maldad, ¿por qué en este versículo de Ezequiel se da a entender que primero hubo un sentimiento de maldad en esos otros ángeles antes que en el diablo? Pues aquí está hablando de un rey, ¿no? De un rey que realmente el diablo entró en el corazón de ese rey, que fue el rey de Egipto. Y el diablo entró en el corazón de ese rey para desobedecer a Dios, para irse en contra de Dios, y por eso el Señor le envía el mensaje profético a través de Ezequiel, y le está diciendo como si le estuviera hablando al diablo en vez de al rey, diciendo que lo hizo muy hermoso. Cuando lo hizo hermoso es porque hizo como a ese otro personaje, y que por eso los otros árboles tuvieron de él envidia. En el Edén, recordemos también que en el Edén fue donde pecó Adán y Eva, estando en el Edén. Pero este Edén que está aquí, no se sabe si es el Edén terrenal o el celestial. Pareciera que fuera el terrenal donde ya habían pecado Adán y Eva, y que también estaba ahí otro personaje que estaba siendo simbolizado como este rey, y que el diablo se metió en el corazón de él, porque esos son los misterios de Dios. Se sabe que hubo como un mundo antes de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva ya existió un mundo espiritual. Y existió ese Edén espiritual también, existió. Y cuando Dios quiso hacer al hombre en materia, en lo físico, entonces dice que ese Edén espiritual lo bajó a la tierra y lo puso ahí en un sitio, y ahí fue cuando puso a Adán y a Eva. Pero aquí cuando dice que lo hice, dice, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Es porque ya había sido la rebelión que el diablo había tenido en el cielo con Dios, porque dice que el diablo se rebeló con todos sus ángeles, sus seguidores, y Dios los echó del Edén, los echó y los mandó ya a la tierra. Pero aquí está hablando que estaban todavía ahí dentro de ese Edén. Y parece que en ese Edén ahí fue donde le fallaron a Dios, y entonces los otros árboles tuvieron de él envidia, porque era de ese rey de Egipto, que estaba existiendo en el momento, en la vida de Ezequiel. En la época de Ezequiel existía ese rey de Egipto. Ese espíritu pareciera que estuvo en la antigüedad en ese otro mundo espiritual, y estuvo allí en el Edén. Entonces por eso dice que era el diablo que se había metido ya luego, después de estar en este planeta Tierra. Entonces ya el diablo se entra en el corazón del rey de Egipto. Pero parece que eso ya había algo que había vivido antes en el mundo espiritual, antes de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva hubo un mundo espiritual y un Edén. Entonces, de ahí, por eso es que Dios habla tantas cosas sobre eso, que nosotros no entendemos, y a veces como que nos confundimos, y en Apocalipsis. Entonces, como que uno trata de confundirse, pero realmente uno sí percibe que hubo un mundo espiritual antes y después Dios lo materializó. Ese mundo espiritual lo materializó en la tierra, con los personajes y hasta como con los mismos nombres.
Parece que el rey de Babilonia y todos ellos ya existían en la antigüedad en el mundo espiritual. Y después de que hizo Dios la tierra y puso el Edén en la tierra con Adán y Eva, entonces otra vez volvió el Señor a poner a los personajes espirituales, los puso con el mismo nombre, con la misma gente. Y eso es lo que uno a veces lee también en Apocalipsis, que está uno leyendo, pero uno no puede entender eso literal, porque eso es un misterio que el Señor guarda, esos misterios escondidos. Y dice que un día nosotros los entenderemos allá en la eternidad, donde Dios estará otra vez poniendo un mundo diferente también allá, según Apocalipsis. Entonces parece que nosotros no debemos como preocuparnos tanto, ni poner la cabeza tanto en esto, tratar de entender y comprender, porque nunca vamos a entender en plenitud, porque Dios no lo va a permitir, porque son los misterios de Él. Pero Él solamente nos dio palabras, claves, y de ahí Él solamente quiere es decirnos a todos, ustedes simplemente crean en mí, tengan fe y me creen. Y nada más, no se preocupen por descubrir más, porque no les pertenece descubrir y les va a hacer daño o les va a hacer mal descubrir más cosas. Así que por ahora, confórmense con lo poco que ven y entienden. Pero sí, crean y síganme, que yo les voy a dar felicidad allá en la vida eterna. Es eso. Entonces nosotros, ¿para qué vamos a, como dice la gente, a quemarse uno pensando y que esto es por aquí, por allí? Porque eso es peligroso, que venga el diablo a engañarnos por ser demasiado curiosos. Por ser demasiado curiosos, entonces el diablo puede venir a engañarlo a uno. Entonces, hasta donde Dios me dé que entienda, hasta ahí, gracias. Si no entendí más, bueno, Señor, es tu misterio. A veces yo le digo, Señor, yo no sé si esto es en esa época o es en esta. Señor, yo esto no entiendo, si es rojo o es negro. Así yo le digo al Señor en la oración y cuando estoy leyendo la Biblia. Le digo, Señor, yo eso no lo entiendo. Yo no sé si será para allá o será para acá. Bueno, en fin, es tu palabra y ya. Respeto y te adoro, Señor. Seguiré tu camino. Eso es, porque ¿qué más? El Señor le dará risa de mis preguntas. Porque yo siempre le pregunto al Señor cosas. Le digo, ay, Señor, tantos misterios. ¿Quién va a entender estos misterios? Le digo, Señor. Pero si nos ponemos a leer Apocalipsis, pues peor. Ahí sí que se enloquece cualquiera, si se va a poner a interpretar. Entonces, nuestro Dios, lo único real que nosotros nos llena de satisfacción es que ese Dios que en este momento estamos amando y siguiendo, nos da felicidad y nos da paz. Nos da alegría, ¿sabe por qué? Porque cuando Él nos promete cosas, cuando el Espíritu Santo nos habla y el Señor viene con sus promesas, uno se pone tan feliz, uno ya se siente que como que ya recibió lo que Dios me prometió, como que ya tengo eso que el Señor me dijo que me iba a dar. Y eso me llena de paz, de alegría, de felicidad. ¿Qué más queremos? Hay misterios, muchos misterios. El Señor dice que algunos misterios que están en la Biblia nos los va a revelar, pero que no todos. ¿Cómo serán los misterios que hay aquí y que nosotros no hemos descubierto? Pero el Señor dice, algunos yo voy a revelar, otros no. Sigan leyendo la Biblia, es lo que Él dice. Y sigan buscando al Señor y hagan el bien, hagan la justicia. Y lo demás, no se preocupen. Entonces también hay muchas personas que vienen por primera vez con nosotros a la congregación. Y esas personas salen felices, dicen, ustedes respiran paz. Con ustedes yo sentí alegría, sentí felicidad, sentí mucha paz. Yo sentí que todos ustedes son buenos. Así dice la gente. Eso es lo que dice la gente cuando viene por primera vez. Dice, yo sentí que todos ustedes son buenos. Todos, porque yo sentí algo bonito, sentí felicidad, alegría. No sé cómo describir lo que sentí. Eso nos llena a nosotros de satisfacción porque nos dice, estás en el camino que es.
estás en el camino. Y los misterios, el Señor es el que los va a definir. Entonces, no se preocupe, hermana, si esto fue antes o después. El asunto sí es que dice que los árboles tuvieron envidia, eso hay que creerlo, pero que cuándo fue, si fue antes o fue después de que pecó el diablo, no sabemos. Bueno, sea lo que sea, nosotros estamos con el Señor. El diablo es nuestro enemigo y él quiere hacernos males por todas partes, y nosotros luchemos para que esta pelea la ganaremos con la ayuda de Dios. Que mi Señor los bendiga.